Hola a todos mis queridos seguidores de... Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular y que vengan con la mejor energía porque hoy tenemos un tema que honestamente nos ha tenido a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Sí, hablo de uno de esos nombres que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que ha conquistado corazones alrededor del globo, Can Yaman. Y el título, como habrán visto, es bastante explosivo. Can Yaman confiesa todo. ¿Quién se casó con Demet Özdemir? Revelación impactante. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, a explorar los rumores, las confirmaciones, las idas y venidas de esta relación que ha generado tanta expectativa. Si eres fan de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te encanta el drama y las historias de amor dignas de una telenovela, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante universo, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a... Dale clic a esa campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas y para que sigas creciendo esta increíble comunidad. Ya sabes, aquí siempre traemos lo más jugoso del entretenimiento. Ahora sí, pónganse cómodos, porque vamos a empezar con este viaje por la vida amorosa y profesional de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. ¿Quién no ha escuchado hablar de Can Yaman? Este actor turco con su carisma arrollador y su físico de infarto, se ha convertido en un fenómeno mundial. Hemos seguido sus pasos desde que deslumbró en series como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y, como muchos sospechábamos, una química innegable con la talentosísima Demet Özdemir. Y es precisamente esa conexión, esa chispa que saltaba en la pantalla, la que alimentó durante mucho tiempo los rumores de una relación real entre ambos. Por años los fans se preguntaban, ¿será que lo que vemos en cámara es solo actuación, o hay algo más entre Can y Demet? La complicidad era tan palpable, las miradas, los gestos, todo parecían apuntar a que efectivamente, estos dos tortolitos estaban viviendo un romance fuera de los sets de filmación. Y claro, el público, siempre ávido de estas historias, se aferró a esa idea con todas sus fuerzas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Los rumores se intensificaron, las fotos juntos aparecieron, y por un tiempo, pareció que su amor era un secreto a voces. Incluso hubo momentos en los que su relación parecía confirmada, cuando se les veía juntos en vacaciones, paseando por Europa, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica. La prensa rosa se deleitaba con cada aparición, y nosotros, sus seguidores, suspirábamos de felicidad, o de envidia sana, al verlos tan enamorados. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, como en toda buena trama, hubo giros inesperados. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son volátiles, y la de Can y Demet no fue la excepción. Con el tiempo las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, las declaraciones se volvieron más cautelosas, y poco a poco, la ilusión de muchos se fue desvaneciendo. Comenzaron a surgir las dudas y con ellas, una nueva ola de especulaciones. ¿Habían terminado? ¿Se habían distanciado? ¿Qué estaba pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Y es aquí donde entra la confesión de la que tanto se habla. Can Yaman, que siempre ha mantenido un perfil relativamente reservado sobre su vida privada, ha sido el centro de atención en los últimos tiempos por unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. El actor, conocido por su sinceridad, aunque a veces un tanto controvertida, ha abordado directamente las preguntas que muchos se hacen sobre su relación pasada con Demet Özdemir y sobre todo, sobre la supuesta boda que muchos creían que iba a ocurrir o que incluso había ocurrido. Imaginen la escena, una entrevista, un encuentro con la prensa, y de repente la pregunta que todos esperaban. Can, ante el micrófono sin rodeos, ha empezado a aclarar las cosas. Y lo que ha revelado ha sido, para muchos, una sorpresa. Lo primero y más importante que debemos entender es que si bien Can y Demet sí tuvieron una relación, y de hecho, una relación bastante intensa y pública en su momento, la idea de que se casaron es, según las propias palabras del actor, un mito, un rumor que se ha magnificado con el tiempo. Can ha sido muy claro al decir que aunque compartieron momentos especiales y un vínculo muy fuerte, nunca llegaron al altar. No hubo boda, no hubo matrimonio entre él y Demet Özdemir. Esta revelación, para quienes seguían de cerca su historia, ha sido un balde de agua fría para algunos y una confirmación para otros que siempre sospecharon que la boda era más fantasía que realidad. Pero entonces, ¿de dónde surgió toda esta idea? Pues bien, en el mundo de las celebridades, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina.
Su química en Erkencicus era tan auténtica, tan magnética, que los fans no solo los imaginaban juntos en la pantalla, sino también en la vida real. Y cuando se les veía públicamente juntos, estas esperanzas se alimentaban aún más. Es natural que el público se imagine el felices para siempre para sus parejas favoritas. Además, hay que recordar que en las redes sociales, los rumores se viralizan a una velocidad vertiginosa. Una foto aquí, un comentario allá, una interpretación de un gesto, todo puede ser magnificado y transformado en una verdad absoluta. Y así la idea de una boda entre Khan y Demet se arraigó en la mente de muchos, convirtiéndose en una especie de hecho para algunos. Lo interesante de las declaraciones de Khan es que no solo desmiente la boda, sino que también ofrece una perspectiva sobre su relación con Demet. Ha hablado con respeto, reconociendo la importancia que ella tuvo en su vida y en su carrera, pero también dejando claro que esa etapa pertenece al pasado. Ha mencionado que fue un periodo hermoso, lleno de aprendizaje y de crecimiento personal y profesional. Y esto, mis amigos, es un signo de madurez, de saber cerrar ciclos y seguir adelante. La confesión de Khan Yaman no solo pone fin a las especulaciones sobre una boda inexistente, sino que también abre la puerta a entender mejor la dinámica de las relaciones en el ojo público. Los actores, por mucho que intenten mantener su vida privada, están constantemente bajo escrutinio. Cada paso, cada relación, cada ruptura se convierte en noticia. Y a veces el peso de estas expectativas públicas puede ser abrumador. Además, es importante destacar que Khan Yaman está en un momento de su carrera muy interesante. Ha estado explorando nuevos proyectos, tanto en Turquía como internacionalmente. Se le ha visto en Italia, participando en producciones que amplían su alcance y lo presentan a nuevas audiencias. Y mientras su carrera profesional avanza, su vida personal también sigue su curso, aunque con un perfil mucho más bajo en cuanto a relaciones sentimentales mediáticas. Por otro lado, ¿qué pasa con Demet Özdemir? Ella también ha seguido cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su carrera ha sido meteórica y, al igual que Khan, ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y para conectar con el público. Es natural que ambos, después de una relación mediática, busquen un poco más de privacidad para sus vidas actuales. La revelación de Khan Yaman, aunque pueda decepcionar a algunos fans que soñaban con esa pareja, es en realidad un acto de transparencia. Es decir las cosas como son, poner punto final a un capítulo y permitir que tanto él como Demet sigan sus caminos sin el peso de los rumores pasados. Y en un mundo donde la desinformación y las especulaciones a menudo reinan, esta honestidad es algo que debemos valorar. Ahora, pensando en las implicaciones de esta revelación impactante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las apariencias engañan, y en el mundo del entretenimiento, mucho más. Segundo, que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real, aunque sí puede haber un profundo afecto y respeto. Y tercero, que la vida privada de las celebridades es, en última instancia, eso, privada. Y aunque nos encanta ser partícipes de sus historias, también debemos respetar sus decisiones y su derecho a la intimidad. Khan Yaman ha sido muy hábil al manejar esta situación. Ha desmentido el rumor de la boda de forma directa, sin generar más drama, y ha transmitido un mensaje de respeto hacia Demet Özdemir y hacia su pasado compartido. Esto sin duda le suma puntos en cuanto a su madurez y profesionalismo. Así que, para recapitular un poco, mis queridos seguidores, Khan Yaman ha hablado y ha puesto las cartas sobre la mesa. La supuesta boda con Demet Özdemir, a pesar de los intensos rumores y la química innegable que compartieron, nunca ocurrió. Fue una etapa de sus vidas, un tiempo de conexión y de éxitos compartidos, pero no llegaron al matrimonio. Esta es la verdad, confirmada por él mismo. Y ahora, la pregunta clave es, ¿qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creían que realmente se habían casado? ¿Qué les parece la forma en que Khan Yaman ha abordado este tema? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus impresiones, sus teorías. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo y les ha sacado de dudas, no duden en darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan Yaman y Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de esta importante revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a
Únanse a esta comunidad apasionada por el mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar este tema con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y más sorpresas. Hasta la próxima, y que la fuerza del buen entretenimiento los acompañe. Chao.